Era el verano del 99 y los precios del petróleo habían empezado a caer por el exceso en la cuota de producción de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En una reunión, la OPEP les exigió cumplir con la cuota previamente establecida. Tras varias negociaciones, llegó a lograr a un acuerdo que era satisfactorio para todos los países, exceptuando a Irak, quien exigía que el precio del petróleo aumentara a $25. Muy poco tiempo después de esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Tarek Aziz, acusó a Kuwait de robarse el petróleo de Irak, amenazándolo con el uso de la fuerza si no reducía su producción de petróleo. En la mañana del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera con Kuwait, ocupando puntos estratégicos por todo el país y las plataformas petroleras. Una vez cruzada la frontera, el ejército de Kuwait fue fácilmente derrotado por las fuerzas iraquíes, y la Fuerza Aérea del país huyó a Arabia Saudita. En la ocupación, las tropas iraquíes saquearon múltiples reservas alimenticias y médicas. Además, se arrestaron a miles de civiles y se tomó el control de los medios de comunicación del país. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que esta noticia llegara a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto mediante resoluciones, desde la sanción económica hasta la aprobación del uso de las fuerzas bélicas contra Irak, como lo hizo la Liga Árabe. Se le mandó un ultimátum a Irak para que saliera de Kuwait antes del 15 de enero del 91, pero no hubo respuesta. Entonces se procedió con la resolución número 660. Estados Unidos y Reino Unido fueron los primeros en prepararse, alentando a muchos otros países a colaborar con las fuerzas que fueron enviadas al Golfo, creando así una coalición cuyo objetivo era la derrota de Irak y la liberación de Kuwait. El 16 de enero del 91, la coalición internacional, que estaba encabezada por Estados Unidos y bajo el mandato de la ONU, inició una campaña militar reuniendo 959.000 soldados, 2.000 vehículos blindados y 100 barcos, en los cuales se llevaban 6 portaaviones y un despliegue aéreo masivo de aviones, los cuales eran 1.800, mientras que los iraquíes contaban con 545.000 soldados, 4.500 vehículos blindados y 700 aviones, que en su mayoría eran soviéticos, y adicionalmente tenían misiles de medio alcance Scud-B. La campaña comenzó un 17 de enero con el nombre Operación Tormenta de Desierto. Primeramente se comenzó lanzando bombarderos masivos de más de 100 misiles de un crucero Tomahawk, donde fueron lanzados desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta zonas gubernamentales y zonas estratégicas militares de Irak. Posteriormente, Saddam Hussein correspondió a estos ataques lanzando misiles a Israel, Arabia Saudita y Turquía. Las Fuerzas Armadas de la coalición, las cuales estaban conformadas por aviones F-15, F-16, F-14, F-117, F-18 estadounidenses y los Panavia Tornado de Italia y Reino Unido, empezaron a bombardear todo el territorio iraní, acosando a las fuerzas armadas de este país y eliminando todas las fuerzas aéreas sin siquiera estas poder despegar de su base, y las pocas que lograron despegar fueron eliminadas por las fuerzas de la coalición. Únicamente se detectaron más de 38 bajas de parte del sistema antiaéreo iraquí. Todas las ciudades de Irak fueron destruidas y quedaron con mucho daño. Murieron cientos de miles de personas, ya que todos los aliados utilizaron todo su arsenal contra estas ciudades. La potencia de destrucción de estas bombas fueron equivalente a 8 veces más la que se usó en la bomba de Hiroshima. Acabada la campaña, las fuerzas de Irak se desplazaron a Kuwait para prepararse por si acaso las fuerzas de la coalición estaban preparando un ataque. Posteriormente, el 13 de febrero de 1991, la coalición envió unidades de primera y segunda división marítima a hacer una inspección en las zonas de Kuwait para ver qué tan arriesgado sería plantear un ataque terrestre por medio del territorio. A las 2 horas de haber empezado este combate terrestre, cientos de miles de soldados iraquíes se rindieron ante la coalición, los cuales avanzaban sin ningún tipo de problema. La única batalla con relevancia terrestre que se tuvo en esta guerra fue la denominada 73 Istin, donde carros de combate del séptimo cuerpo se encontraron con la división Tawakalna, donde poseían más de 3.000 blindados, los cuales fueron retrocediendo poco a poco, y después se comenzó una batalla terrestre. Esta batalla fue considerada la más grande e importante de blindados de la historia reciente, superándola la batalla de Kursk.
El 28 de febrero de 1991, Irak se dio por vencido y el 3 de marzo aceptó las condiciones establecidas por las Naciones Unidas. Sin embargo, cuando se estaban retirando, incendiaron los pozos petroleros de Kuwait. Tras el conflicto, la Organización de las Naciones Unidas impuso a Irak un severo embargo que causó muchos conflictos sociales y económicos en el país. En julio de 1992, aviones británicos y estadounidenses despegaron desde Turquía e incendiaron cultivos de Irak. El 30 de junio de 1992, Estados Unidos bombardeó Irak por supuestas conspiraciones para asesinar a George Bush. El 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado con otros 2 acusados a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal de Irak, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad. Esta guerra, además de mortífera, demostró el poder del petróleo y cómo la ambición por este puede generar grandes conflictos. Además, marcó el inicio del imperialismo estadounidense en Medio Oriente, teniendo actualmente 1.000 soldados en esta región y controlando algunas economías y pozos petroleros de estos países.